Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar de la globalización y la categorización de los países ricos y pobres. Aperturemos con una breve introducción. La imagen que ustedes tienen en la diapositiva corresponde al proceso de globalización. Analícenla y vean que hay muchas marcas que nosotros conocemos y que están en nuestra entidad federativa. Pero esas marcas no son mexicanas. Por consiguiente, el proceso de globalización es una ecuación muy sencilla, chicos. Comercialización igual a monopolios comerciales. Eso quiere decir que las grandes empresas transnacionales se han servido de la globalización para poderse expandir, y los pequeños comercios no lo pueden hacer así. Esto se relaciona con la categorización de los países ricos y pobres, ya que al crecer enormemente las empresas transnacionales, los países se empiezan a desigualar. Es decir, empieza a haber una ruptura muy grande entre aquellos países que lo tienen todo y aquellos países que no tienen nada. Hablemos entonces de esta categorización. Bueno, surge a la necesidad de poder explicar por qué los países crecían de manera desigual. Los primeros en darse cuenta de esto van a ser los alemanes, específicamente uno que se llama Karl Marx. En su libro El Capital va a ser una crítica en contra de lo que había escrito Adam Smith. Adam Smith, hijos, es el padre del liberalismo económico. Él decía, Adam Smith, Adam Smith decía que si le dabas la libertad a la economía de poder fluir sin ningún tipo de restricción, solitos los países iban a crecer y desarrollarse económicamente de forma equilibrada. Karl Marx se da cuenta que no han pasado ni 150 años y los países tienen una grave desigualdad de crecimiento económico. Por consiguiente, en su obra critica el postulado de Adam Smith y trata de explicar por qué los países son menos desarrollados que otros. El término desarrollo fue utilizado por primera vez en el texto escrito por el presidente Wilson norteamericano, el presidente Wilson norteamericano, finalizada la Primera Guerra Mundial, llamada Los 14 Puntos de la Paz. En ella establecía que los países desarrollados tenían la responsabilidad, escuchen bien, tenían la responsabilidad de ayudar a los países en menos desarrollo o que tenían menos desarrollo para que pudieran hacerlo. Ahí ya básicamente los países desarrollados estaban gestando un sentido de control, autoridad ante los países menos desarrollados. Eso va a ser un grave problema. Ahora, la primera vez que se utiliza el término subdesarrollo fue con el presidente Harry S. Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde él explicaba que los países subdesarrollados tenían que ser ayudados, una vez más, por los países ya desarrollados. ¿Quiénes son los países subdesarrollados entonces y en dónde se ubican? Bueno, la amplia mayoría de ellos se encuentra en Asia, África y América. ¿Por qué? Muy sencillo, chicos. Si se dan cuenta, estos continentes en la antigüedad, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, fueron colonias de los países desarrollados. Desafortunadamente, los países desarrollados, llámese la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, lo único que hicieron fue extraer los recursos naturales de estos países y dejarlos básicamente como los habían encontrado, con poco índice de desarrollo económico. ¿Qué características tienen los países subdesarrollados? Bueno, pues un aumento exponencial de la pobreza. Hablemos del caso mexicano. México dice que estamos en vías de desarrollo. Se dice que está en vías de desarrollo. Bueno, en México existen 74.6 millones de pobres. Tan solo en las últimas 4 semanas han crecido a 10 millones de pobres en la población de nuestro país. Tiene una alta deuda externa. México tiene de las mayores deudas externas a nivel América Latina. Altos índices de analfabetismo. En este sí no cumple México porque México solo tiene alrededor entre el 9 y el 10% de analfabetismo en su población. Altos índices de desnutrición y mortalidad. En este sí lo cumple México, porque la mayoría de la pobreza que se vive en nuestro país es pobreza multidimensional, en donde la mayoría de las personas, si bien cubre algunas necesidades, no las cubre todas. Por eso es que hay niveles de desnutrición en nuestro país.
y también de obesidad, y de diabetes, y de enfermedades renales, mortalidad. ¿Qué características también tienen? Son menos industrializados. A pesar de que México ha hecho esfuerzos enormes, gigantescos, chicos, por industrializar nuestra economía, no lo ha logrado, porque aún dependemos enormemente de la tecnología extranjera para consolidar nuestra industria. Eso quiere decir que dependemos de los demás para poder crear una industria propia. Les hago la pregunta entonces. ¿México es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo? Se los dejo a ustedes. ¿Cómo se mide el desarrollo económico entonces, chicos? Bueno, en 1990 las Naciones Unidas crean un informe para poder distinguir si un país está en desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollo. Y lo que van a utilizar es un concepto llamado IDH. ¿Qué quiere decir IDH, chicos? Índice de Desarrollo Humano. El índice de desarrollo humano tiene varios parámetros. Dentro de ellos está la esperanza de vida, la calidad de vida y el acceso a la educación. Esperanza de vida es cuánto llega a vivir una persona, cuántos años. Calidad de vida es cómo vive esa persona. Y por último, el acceso a la educación. ¿Qué nivel educativo tiene cada persona? Desafortunadamente en México, el nivel educativo de cada persona ronda entre los 11 y 12 años de escolaridad, es decir, primaria, secundaria y una parte de la prepa. Hablemos entonces de la globalización. La globalización es un proceso de integración que permite el intercambio de productos y servicios. Es decir, lo que se produce en Asia se compra en América, lo que se produce en América se compra en Europa, lo que se produce en Europa se compra en África. Es un modelo de interdependencia comercial y tecnológica. Desafortunadamente no todos los países tienen la misma oportunidad de poder crecer económicamente. Y lo que crea es una dependencia de tecnologías. Ejemplo, México actualmente no tiene la capacidad tecnológica para poder crear una industria propia. Lo que hace es comprar tecnología, es decir, máquinas, contratar ingenieros que vengan de otros países, las implementen aquí, en nuestra nación, y las pongan a trabajar. A eso hace referencia la interdependencia comercial y tecnológica. Comercial, ¿cómo? A través de los tratados comerciales. Ejemplo, México firmó en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una interdependencia económica entre Estados Unidos, Canadá y México. 3. Se encuentra relacionada con la expansión del capitalismo. Exactamente, chicos. La globalización es el mejor amigo del capitalismo para poderse expandir e implementar en una economía. ¿En qué consiste el modelo capitalista? Pues muy sencillo, chicos, muy sencillo. La venta libre de capitales. Venta libre y circulación de capitales. Es decir, del dinero. Es un fenómeno inevitable, pues claro, ya que la mayoría de las naciones está inmerso en ello, es muy difícil que una región no se vea impactada por ello. ¿Cuándo comenzó? Algunos historiadores dicen que el proceso de globalización pudo haber surgido cuando se descubre América, que de hecho está mal dicho descubrir América, se encuentra América, ¿sí? En 1492. Pero la mayoría de los historiadores se han puesto de acuerdo en que inicia con la revolución industrial, cuando se acelera el proceso técnico de la elaboración, manufacturación, procesamiento y comercialización de los productos a través de la máquina de vapor. Ahora, se fortalece cuando se acortan las distancias y se empieza a utilizar el ferrocarril y el telégrafo para ello. Es decir, las distancias siempre fueron las mismas, pero en lo que en realidad se acorta es el tiempo en el que se puede transportar una mercancía. Ejemplo, chicos, chéquense nada más. En el siglo XVIII, para ir de la Ciudad de México al puerto de Veracruz se tardaban entre 22 y 25 días. Actualmente, ¿cuánto se tardan ustedes en llegar al puerto de Veracruz? ¿3 horas? ¿2 horas? A eso me hago referencia. Ahora, Estados Unidos se va a ver ampliamente beneficiado por el proceso de globalización en el mundo, porque gracias a que Estados Unidos se consolidó como una potencia súper grande después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber ganado la Guerra Fría, básicamente todas las regiones del planeta querían comerciar con él. El ejemplo más claro es que la economía más grande del planeta se llama Estados Unidos y se sirve, por ejemplo, de las manufacturas en Asia,
de los productos realizados en América y vendidos en Europa. Así de sencilla la ecuación. ¿De qué se sirve entonces para expandirse la globalización? Muy sencillo, chicos. Se sirve de los organismos financieros internacionales. Recuerden que para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le presten dinero a un país, este tiene que aceptar las condiciones para el préstamo. Esas condiciones son aperturar sus fronteras comerciales, defender los monopolios comerciales, establecer la ausencia total de las empresas públicas y la privatización de las mismas. Es decir, los organismos financieros internacionales, a través de sus préstamos, ayudan a que la globalización sea más efectiva. Otra herramienta que utiliza la globalización son las compañías transnacionales. Ustedes las conocen por nombre y apellido. Coca-Cola, Nike, Adidas, etcétera, etcétera, etcétera de marcas que se venden en México, pero que sus productos no se hacen en México. Por lo general se hacen en Asia a un precio muy barato, pero ¿a dónde se va el beneficio? A los países originarios de esa compañía. Ahora, el último es el neoliberalismo económico. Sin duda, todos los historiadores latinoamericanos, o la mayoría de los historiadores latinoamericanos con ética profesional, se han dado cuenta que el neoliberalismo establecido desde 1988 en América Latina ha sido el peor de los males para nuestro país, porque acrecentó la pobreza, acrecentó el distanciamiento social, redujo el número de ricos, pero aumentó su capacidad monetaria y aumentó el número de pobres y aminoró su capacidad monetaria. Chicos, reflexión, súper rápida. Hay 3 categorías de los países. Países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia. Países en vías de desarrollo, por ejemplo, México, Brasil. Y países subdesarrollados, ejemplo, Guatemala, Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana. La reflexión es muy sencilla, chicos. El progreso económico que ha gestado la globalización no ha sido para todos, así de fácil. Espero que les haya gustado el video, ha sido un poco largo, pero no se van sin antes su actividad. Es muy sencilla, chicos. Quiero que ustedes me hagan un cuadro comparativo, en el que me expliquen las características de la categorización de los países pobres y ricos y las características de la globalización. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.